Imagina que estás en la cima de una montaña castellana. El viento corta la piel, pero no puedes moverte. A tus pies, arde Numancia. Los gritos, las llamas, el olor a carne y a humo. Lo que ves no es una derrota, es un sacrificio. Ahora hazte esta pregunta, ¿qué lleva a un pueblo entero a quemarse vivo antes que rendirse? Hoy vamos a descender a una historia que no suele estar en los libros de texto, pero que late en cada piedra de la meseta. Vamos a hablar de un pueblo que luchó contra el mayor imperio de su tiempo, no por oro, no por gloria, sino por algo mucho más incómodo, la libertad a cualquier precio. Bienvenido a la historia de las guerras celtíberas, donde el honor se confunde con la obstinación, y donde Roma aprendió, a las malas, que conquistar no es lo mismo que someter. ¿Sabes qué tienen en común una tormenta en la sierra, un toro encabritado y un celtíbero con una lanza en la mano? Que ninguno avisa, ninguno retrocede, y todos te pueden arrastrar al desastre si no los tomas en serio. Pero, ¿quiénes eran realmente los celtíberos? ¿Una tribu salvaje y desorganizada como decía Roma? ¿Unos campesinos con complejo de héroes? Nada de eso. Los celtíberos eran un enigma vivo, una mezcla cultural única en Europa y uno de los dolores de cabeza más persistentes del imperio. Vamos a viajar al corazón de la península ibérica, mucho antes de que existieran España o Portugal. Tierra de mesetas duras, de inviernos que crujen los huesos y veranos que cuecen los sesos. Allí nacieron los celtíberos. Y como esa tierra, eran difíciles de domar. El nombre celtíbero no lo inventaron ellos, sino los griegos y romanos. Era su forma de etiquetar lo que no entendían. Porque estos pueblos no eran ni totalmente celtas ni completamente íberos. Eran un punto medio, un cruce étnico y cultural que no encajaba en ningún molde. Los celtas llegaron desde Europa central y se mezclaron con los íberos del este peninsular. De esa unión surgió una identidad híbrida, guerrera como la celta, espiritual como la íbera, dura como la piedra que pisaban. Vivían entre la meseta superior y la cuenca del Ebro, una región de sierras recortadas, ríos cortantes y clima caprichoso. Su geografía no era un decorado, era una escuela de carácter. Si querías sobrevivir allí, tenías que ser más fuerte que el suelo que cultivabas. Los celtíberos no tenían reyes coronados ni senadores con toga. Tenían tribus. Cada una con su propio consejo de ancianos, sus jefes de guerra, su orgullo local. Funcionaban como pequeñas ciudades-estado, independientes, pero capaces de aliarse o despedazarse entre ellas. Entre las más importantes estaban los arébacos, con capital en Numancia, los velos, en Segeda, los titous, los lusones, y los pelendones. Todos compartían rasgos culturales, pero cada uno hablaba con su acento, por decirlo así. ¿Su organización política? Más avanzada de lo que se suele pensar. Tenían instituciones propias como el Senado tribal, donde las decisiones se tomaban entre los jefes guerreros y los ancianos del clan. Y no eran reuniones de gritos, había deliberación, diplomacia, pactos. Incluso existía una figura curiosa llamada hospitium, algo así como un contrato de hospitalidad sagrada entre personas o ciudades. Imagina un Erasmus con espada y escudo, si acogías a alguien bajo ese pacto, estabas obligado a protegerlo hasta la muerte. Uno de los aspectos más fascinantes, y temibles, de su cultura era la devoción. No era un juramento cualquiera. Era una promesa de vida, y de muerte. Un guerrero podía jurar lealtad total a su líder. Si éste caía en batalla, el juramento exigía que el devoto se suicidara. ¿Fanatismo? Quizá. ¿Honor extremo? También. Pero más que nada, era una forma de hacer del compromiso algo sagrado. Para un celtíbero, traicionar esa palabra era como traicionar su alma. Eso explica por qué Roma no podía entenderlos. Para el romano medio, la lealtad era institucional, al senado, a la legión, al emperador. Para el celtíbero, era algo personal, íntimo, visceral. No se luchaba por la bandera, se luchaba por el rostro del que tenías al lado. Y no todo era cosa de hombres. Las mujeres celtíberas, lejos de ser sombras en la historia, tenían un papel activo en la sociedad. Heredaban tierras, gestionaban casas, e incluso, en casos excepcionales, se unían al combate.
los autores clásicos hablan con asombro de guerreras celtíberas luchando junto a sus maridos, con el pelo teñido de cal y un torque metálico ajustado al cuello. En un mundo donde las mujeres solían estar relegadas al telar, ellas tomaban la espada. ¿Exageración de los cronistas? Quizá. Pero las pruebas arqueológicas sugieren que su estatus era elevado. En las tumbas femeninas se han encontrado armas, adornos de prestigio, y hasta restos de caballos sacrificados, como los de un noble. No eran espectadoras de la guerra. Eran parte del juego. Aunque los romanos los llamaban bárbaros, los celtíberos tenían una cultura material rica y compleja. Sabían trabajar el hierro como pocos. De hecho, sus espadas eran famosas por su filo. Un tipo especial, llamado Gladius hispaniensis, fue adoptado por las legiones romanas después de probarlo en combate, por el lado equivocado. También fabricaban fíbulas de bronce decoradas, cerámicas con escenas de guerra o sacrificio, y monedas propias con inscripciones en alfabeto celtíbero. Sí, monedas. Como para recordar que estos salvajes tenían economía monetaria, mercado y comercio intertribal. Y luego están los berracos, esas misteriosas esculturas de toros y cerdos gigantes talladas en piedra, repartidas por toda la meseta. Nadie sabe del todo para qué servían. ¿Amuletos de protección? ¿Guardianes de rebaños? ¿Monumentos funerarios? Puede que todo a la vez. Pero una cosa es clara, cuando ves un berraco plantado en mitad de un campo castellano, sabes que esa tierra tenía dueño antes que tú. Para los celtíberos, la guerra no era una catástrofe, era un ciclo más de la vida. Se entrenaban desde jóvenes en el uso de lanzas, espadas largas, escudos ovalados y el famoso soliferreum, una jabalina de hierro macizo que al impactar no se partía, se clavaba como una sentencia. No usaban uniformes. Su moda militar era tan variada como su geografía. Algunos iban con túnicas sencillas, otros con pieles de lobo, otros incluso desnudos de cintura para arriba, en plan, que veas lo poco que me asusta morir. Tenían caballería ligera, escaramuzadores, infantería pesada. Y eran expertos en emboscadas. Esperaban en desfiladeros, conocían cada peñasco, cada bosque. Aparecían y desaparecían como fantasmas. Roma podía ganar batallas, sí, pero nunca sabía si era la última. Fácil. Porque no eran un estado. Eran una red. No podías cortar una cabeza, porque no había una sola. No podías comprar a un rey, porque cada tribu tenía su orgullo. Y sobre todo, no podías convencerlos de que obedecer era lo mejor, porque ellos no veían ninguna ventaja en vivir como esclavos civilizados. Roma intentó seducirlos, sobornarlos, integrarlos. Y cuando eso falló, intentó eliminarlos. Pero lo que encontró fue una resistencia tenaz, impredecible y profundamente humana. Guerreros con códigos propios. Gente que prefería morir luchando en su colina antes que pagar un tributo en un palacio ajeno. ¿Ves? Los celtíberos no eran los otros. Eran como nosotros, antes de que nos domesticaran. Orgullosos, contradictorios, valientes. No tenían una bandera, pero tenían algo más peligroso, una identidad. Y esa identidad es la que Roma, con todo su poder, jamás logró doblegar del todo. ¿Te imaginas ahora por qué tardaron más de 100 años en ser derrotados? A veces la historia no empieza con una gran batalla, ni con una traición sangrienta, ni siquiera con un discurso incendiario. A veces, todo comienza con una obra de albañilería. Año 154 a.C. En el noreste de la meseta, en una ciudad llamada Segeda, hogar del pueblo de los Velos, los vecinos se pusieron manos a la obra para ampliar su muralla. Nada muy extravagante, un par de tramos nuevos, reforzar las torres, hacer más difícil que te apuñalen al dormir. Pero en Roma, a casi 2000 kilómetros de distancia, sonaron todas las alarmas. Porque, claro, eso no era una simple reforma urbanística. Para el Senado romano, era un acto de guerra. ¿Por qué tanta paranoia? Porque, según los tratados firmados años atrás, los pueblos celtíberos tenían prohibido construir o reforzar fortificaciones sin permiso de Roma. Era una cláusula diseñada para mantenerlos desarmados, vulnerables, domesticados. Pero Segeda no lo vio así.
Alegaron que no estaban construyendo una ciudad nueva, sino ampliando una ya existente. Una diferencia sutil, pero explosiva. ¿Y sabes qué? Tenían razón. Y también tenían agallas. Porque cuando Roma exigió que derribaran lo construido, pagaran tributos atrasados y enviaran rehenes como señal de obediencia, Segeda dijo que no. Así, con un no rotundo desde una ciudad del tamaño de un barrio madrileño, comenzó la Segunda Guerra Celtíbera. Un conflicto que, sin pretenderlo, iba a cambiar la historia de Hispania, y hasta del calendario romano. El Senado, furioso, se puso en modo «ahora verás». Decidieron enviar a Marco Fulvio Nobilior, un cónsul con experiencia y pocos escrúpulos. Y con él, un ejército de más de 30.000 hombres, legiones, caballería, aliados itálicos y hasta bestias de guerra. ¿Su misión? Aplastarlo todo. Roma no venía a parlamentar. Venía a dar un escarmiento. Pero lo que no esperaban era encontrarse con una resistencia feroz y organizada. Los velos, sabiamente, buscaron refugio en Numancia, la ciudad de los arébacos, donde encontraron no solo hospitalidad, sino un aliado formidable, un guerrero llamado Caro de Segeda. Caro no tenía ni la mitad de las tropas que traía Nobilior, pero sí tenía algo que el romano había perdido: conocimiento del terreno, apoyo local, y unas ganas de morir matando que asustaban. En un movimiento brillante, Caro organizó una emboscada en un paso estrecho. Allí esperaron los celtíberos, 20.000 infantes, 5.000 jinetes, todos camuflados entre rocas, árboles y la niebla de la mañana. Y cuando los romanos avanzaban, confiados, seguros de su superioridad, cayeron en la trampa. La emboscada fue devastadora. Se calcula que 6.000 soldados romanos murieron en pocas horas. Caro demostró que no hacía falta tener las mejores armas, ni los mejores números, si sabías cuándo y dónde golpear. Pero como todo en esta historia, la gloria duró poco. Caro, envalentonado por la victoria, persiguió a los romanos demasiado lejos. Y en esa persecución, desordenado, cayó en otra emboscada, esta vez del enemigo. Murió en combate, con la espada en alto, como un leónidas ibérico. Su cuerpo quedó tendido en tierra, pero su nombre ya estaba grabado en la leyenda. Nobilior, rabioso, siguió avanzando hacia Numancia. Y aquí la historia da un giro casi tragicómico. Resulta que, como muestra de apoyo, el rey Númido Masinisa envió a Roma 10 elefantes de guerra. Sí, elefantes. Porque cuando estás perdiendo contra montañeses, lo lógico es pensar, ¿qué tal si mandamos un par de paquidermos? La escena era digna de una película: elefantes rompiendo filas, trompas al aire, legionarios temblando de miedo, hasta que uno de los elefantes se asustó, giró en seco, y comenzó a arrollar a sus propios soldados. Sí, los elefantes provocaron más bajas en el ejército romano que los celtíberos. La confusión fue total. Y los defensores de Numancia aprovecharon para lanzar una contraofensiva que obligó a los romanos a retirarse. Para colmo, los celtíberos atacaron y tomaron el campamento de Cilis, donde Roma guardaba provisiones, armas y dinero. Fue un botín colosal. Nobilior, derrotado, desmoralizado y sin recursos, tuvo que atrincherarse para pasar el invierno, donde más soldados murieron por frío y enfermedades que por espadas enemigas. Una campaña que debía ser un paseo triunfal se convirtió en un naufragio militar. Roma no lo olvidaría. Y aquí viene uno de los datos más curiosos de esta guerra: el impacto fue tan brutal que Roma cambió la fecha de elección de los cónsules. Hasta entonces, los cónsules se elegían en marzo, con el inicio de la primavera. Pero el desastre de Segeda demostró que eso era demasiado tarde para iniciar campañas militares. Así que el Senado decidió que, a partir de entonces, los cónsules serían elegidos en enero, para tener tiempo de organizar ejércitos antes de que empezara la temporada de guerra. Es decir, el calendario romano cambió por culpa de una muralla levantada en una ciudad perdida de Hispania. Así de incómodos eran los celtíberos. ¿Lo habías escuchado alguna vez? Probablemente no. Pero la próxima vez que brindes en Nochevieja, recuerda, estás celebrando un cambio provocado por unos aldeanos que se negaron a obedecer a un imperio. Roma aprendió que las guerras en Hispania no se ganaban en un solo verano. Que el terreno era traicionero, el enemigo impredecible, y el orgullo local más duro que cualquier legión. Pero también aprendió otra cosa: que si no podía vencer por fuerza, tendría que intentarlo por diplomacia.
Así llegó a la península un nuevo cónsul, Cayo Claudio Marcelo, más astuto que brutal. En lugar de atacar de frente, comenzó a negociar, a ofrecer treguas, a usar la política como un gladius más fino. Durante un tiempo, funcionó. Se firmaron acuerdos. Algunas ciudades, como Ociris y Nerdobriga, se rindieron a cambio de condiciones honrosas. Parecía que la paz era posible. Pero claro, hablamos de Roma. Y en Roma, lo que decide un cónsul un año, el Senado lo puede destruir al siguiente. Y así, mientras unos ofrecían la paz, otros ya estaban planeando el siguiente ataque. ¿Te parece que fue un exceso de orgullo lo que encendió esta guerra? ¿O fue la libertad, simplemente, la chispa natural de un pueblo que no sabía vivir bajo órdenes ajenas? Imagina que un forastero llega a tu casa pidiendo refugio. No lo conoces, pero algo en su mirada te dice que ha sido traicionado, que está herido, que necesita cobijo. Si fueras un celtíbero, lo invitarías a sentarse al fuego. Le ofrecerías carne, vino, quizás hasta tu espada. Pero con una condición: si alguien lo perseguía, también te estaría desafiando a ti. Porque para los celtíberos, la hospitalidad era una cuestión de vida o muerte. Literalmente. Los pueblos de la Celtiberia tenían un concepto sagrado llamado hospitium. Era más que cortesía. Era un pacto sellado con el alma. 2 personas, o incluso 2 ciudades, podían sellar este acuerdo que los unía para siempre. A partir de ese momento, uno se convertía en anfitrión, el otro en huésped, pero ambos eran hermanos de causa. El hospitium era tan serio que si alguien atacaba al huésped, el anfitrión estaba obligado a defenderlo, aunque eso significara empezar una guerra. Y eso, precisamente, fue lo que ocurrió cuando los velos de Segeda huyeron a Numancia. Los arébacos no se limitaron a ofrecer refugio, asumieron su lucha como propia. Ahí no hubo estrategia, ni conveniencia política. Hubo honor. Un tipo de honor que a los romanos, acostumbrados al pragmatismo del Senado, les resultaba incomprensible. Esta visión del mundo, tan noble como explosiva, tenía una doble cara. Por un lado, hacía de los celtíberos guerreros fieros y leales. Pero por otro, los condenaba a una constante fragmentación interna. Cada tribu era un universo. Cada ciudad, una república orgullosa. Formaban alianzas, sí, pero momentáneas, basadas en parentescos, enemistades comunes o amenazas externas. ¿El problema? Que cuando Roma ofrecía tratados individuales, muchos aceptaban, por miedo, por conveniencia o simplemente por despecho hacia una tribu vecina. Roma supo jugar con esto como un pianista veterano. Divide y vencerás. La estrategia más vieja del mundo. Y en Celtiberia, funcionaba. Para entender de verdad a los celtíberos, hay que quitarse de la cabeza la idea de la guerra como un fracaso. Para ellos, la guerra era una extensión de la vida. Un escenario donde se demostraba la valentía, se resolvían disputas, se afirmaba la identidad. Se peleaba por venganza, por frontera, por orgullo. A veces por un insulto mal entendido, otras por una deuda de sangre. Y si no había motivo suficiente, se buscaba uno. ¿Te parece primitivo? Puede ser. Pero en ese código de honor, donde morir luchando era preferible a vivir humillado, también había una lógica brutal, casi estoica. Los guerreros se preparaban desde jóvenes. Se entrenaban con cuchillos, con lanzas, a caballo. Aprendían a emboscar, a leer el terreno, a desaparecer entre las rocas. Sus escudos eran ovalados, de madera y cuero reforzado. Sus espadas, largas, curvas, hechas para segar vida con un solo tajo. El famoso Soliferreum, una jabalina completamente de hierro, era una pesadilla para los escudos romanos. Al clavarse, se doblaba, y no se podía sacar sin romperlo. Era como si cada arma estuviera pensada no solo para matar, sino para humillar al enemigo. Para recordarle: no nos subestimes. Ya lo mencionamos antes, pero merece una pausa. Porque la devotio no era un simple juramento militar. Era una religión en sí misma. Un guerrero juraba lealtad a su caudillo. No por una paga, ni por tierras. Lo hacía por honor, por hermandad, por destino. Si su jefe caía, él debía seguirlo en la muerte.
Y si no lo hacía, el desprecio social era tal que, en muchos casos, se suicidaban por vergüenza. ¿Exagerado? Quizá. ¿Radical? Seguro. Pero también profundamente coherente con su mundo. En un lugar donde la muerte rondaba cada esquina, donde las tribus podían desaparecer en una sola campaña, la fidelidad era el último ancla de sentido. Roma, por supuesto, no entendía nada de esto. Para un romano, la devotio era una locura romántica. Para un celtíbero, era la única forma de vida que merecía la pena. Si los celtíberos peleaban así, no era solo porque sabían hacerlo. Era porque su visión del mundo lo exigía. No tenían un estado, ni un proyecto imperial, ni una economía organizada como Roma. Pero tenían algo mucho más difícil de erradicar, una cultura que convertía la guerra en un acto espiritual. Por eso sus batallas eran más que choques de acero. Eran rituales de identidad. Por eso no se rendían. Por eso Numancia resistiría más de 20 años. Y por eso, cuando llegó el momento de elegir entre esclavitud o cenizas, eligieron arder. En el fondo, las guerras celtíberas no fueron solo guerras territoriales. Fueron el choque de dos filosofías. Roma representaba el orden, la planificación, la ley, la eficiencia. Los celtíberos representaban la libertad salvaje, el orgullo tribal, la lealtad personal, la conexión con la tierra. Roma ofrecía ciudadanía, infraestructura, comercio. Los celtíberos respondían con silencio, mirada firme, y la empuñadura de una espada. Uno veía una provincia que conquistar. El otro veía su hogar. Y cuando esos dos mundos chocaron, saltaron chispas durante casi un siglo. En la próxima etapa de este viaje, Roma intentará cambiar de estrategia. Pasará de la espada a la diplomacia, del asalto al asedio, del orgullo al pragmatismo. Pero los celtíberos no estaban listos para rendirse. Y Numancia todavía no había dicho su última palabra. Hay nombres que atraviesan el tiempo como una lanza en el pecho. Termópilas, Masada, Numancia. Porque Numancia no fue solo una ciudad. Fue un grito. Un grito que duró más de 20 años. Un lugar que, sin proponérselo, se convirtió en el espejo de una civilización entera, orgullosa, dura, tozuda, condenada. Y sin embargo, inolvidable. Numancia no era Roma. Ni Cartago. Ni siquiera una urbe destacada del Mediterráneo. Era un oppidum, una ciudad fortificada, construida sobre una loma cerca del río Duero, en lo que hoy es Soria. A simple vista, modesta, aislada, sin murallas deslumbrantes. Pero mira más de cerca y verás otra cosa. Verás piedra tallada con sudor, callejuelas alineadas como venas, casas de adobe reforzadas para resistir el viento, y, sobre todo, una posición estratégica envidiable. Quien dominara Numancia, vigilaba los valles y los caminos de la Celtiberia como un halcón en lo alto. ¿Y sus habitantes? Los arébacos. Gente curtida por el clima, guerreros con cicatrices, mujeres con carácter, niños que aprendían a lanzar piedras antes que a contar. Numancia no era hermosa. Pero era resistente. Como una espina clavada en el costado de Roma. ¿Y qué hacía a Numancia tan especial? No solo su ubicación. También su carácter colectivo. Era una ciudad que no se rendía sola, y que no dejaba rendirse a los demás. Cuando Segeda fue amenazada por Roma, Numancia la acogió. Cuando Cilis fue atacada, Numancia envió ayuda. Cuando los generales romanos creían haber aplastado la rebelión, Numancia reaparecía, como una llama que nunca se apaga del todo. Además, contaba con una economía fuerte para su tiempo. Minería, ganadería, producción de monedas propias con inscripciones celtíberas, y hasta un arte que desmentía la etiqueta de bárbaros. Ahí está el famoso vaso de los guerreros, encontrado cerca, donde se ven escenas de combate, sacrificio y música. Sí, música. Numancia tenía algo más que espadas, tenía identidad. Con los años, y a medida que otras ciudades caían o pactaban, Numancia se convirtió en el corazón rebelde de la Celtiberia. La última trinchera. El lugar al que miraban los que aún soñaban con no arrodillarse. Y ese símbolo,
fue creciendo. Primero entre los celtíberos. Luego entre los romanos. Porque si tú, cónsul romano, ibas a Hispania y no lograbas rendir Numancia, tu carrera política peligraba. Tu prestigio quedaba manchado. Y si lo lograbas, eras un héroe. Así de importante se volvió esta ciudad, diminuta en tamaño, colosal en significado. Durante 2 décadas, Roma lo intentó todo: asedios, pactos, traiciones, campañas relámpago. Pero Numancia seguía ahí. Como un faro. Como una espina. Como una maldición. Uno de los primeros fue Marco Fulvio Nobilior. Ya lo vimos. Llegó con 30.000 hombres. Y se volvió a casa con 6.000 menos, sin víveres, y con la nariz rota por una emboscada. Luego vino Cayo Claudio Marcelo, más diplomático. Intentó negociar. Incluso logró que ciudades como Nertobriga se rindieran. Pero el Senado no quiso paz. Quería victoria. Después, Quinto Pompeyo. Llegó con 32.000 soldados, sitió Numancia, y acabó huyendo. Intentó salvar el honor atacando otra ciudad, Termancia. Pero fue derrotado de nuevo. Firmó un tratado en secreto. Lo anularon. Y así, uno tras otro, los grandes nombres de Roma desfilaron por las llanuras de la Celtiberia, para chocar, siempre, contra la misma roca. Y es que los numantinos no luchaban como Roma esperaba. No salían al campo a formar líneas perfectas. Atacaban por la noche. Aparecían desde las grietas. Incendiaban campamentos. Liberaban prisioneros. Y luego desaparecían. No querían conquistar Roma. Querían que Roma los dejara en paz. ¿Y cómo se combate eso? ¿Cómo se derrota a alguien que no teme morir? Peor aún, ¿cómo se convence a los tuyos de que merece la pena seguir luchando, cuando el enemigo no se rinde ni con hambre, ni con fuego? Para los celtíberos, Numancia era ya una leyenda viva. Cada victoria suya era un canto. Cada resistencia, una inspiración. Los jóvenes querían ir a luchar allí. Las madres los enviaban con orgullo. Y para Roma, Numancia se convirtió en una pesadilla institucional. Cada año que resistía, era una bofetada al prestigio imperial. Una ciudad, apenas visible en los mapas, desafiando a la república más poderosa del mundo. Un dato curioso: en el año 137 a.C., el cónsul Cayo Hostilio Mancino fue capturado por los numantinos. Y su cuestor, un joven Tiberio Sempronio Graco, negoció un tratado para salvar al ejército romano. El acuerdo reconocía las conquistas romanas, pero dejaba en paz a Numancia. Era razonable, era honorable, y fue rechazado en Roma por indigno. El Senado, en un gesto casi teatral, entregó al propio Mancino como prenda a los numantinos. ¿Y qué hicieron los arébacos? Lo dejaron marchar. Porque, para ellos, el honor ya estaba satisfecho. Porque sabían que el verdadero castigo era que Roma tuviera que entregar a uno de los suyos como un prisionero más. La guerra, sin embargo, continuó. Después de tantas campañas, Numancia empezaba a sentir el desgaste. No en moral, pero sí en víveres, en armas, en esperanzas de refuerzos. Otras tribus ya no querían ayudar. La presión romana era asfixiante. Y entonces, Roma hizo su última jugada. En 134 a.C., enviaron a un hombre que no venía a perder, Publio Cornelio Escipión Emiliano, el destructor de Cartago. Su nombre era un resumen de gloria. Su mirada, de acero. Y su misión estaba clara: terminar lo que otros no pudieron. Pero esa historia merece capítulo propio. Porque cuando Escipión llegó, no encontró una ciudad. Encontró una leyenda atrincherada. Y supo, desde el primer día, que allí no se ganaría con espadas, sino con paciencia, hambre y crueldad. Roma estaba harta. 20 años, más de 6 campañas fallidas, miles de soldados muertos o desaparecidos, tratados rotos, generales humillados, y una ciudad, diminuta y empecinada, que se negaba a doblar la rodilla. Numancia se había convertido en el enemigo más frustrante de la República Romana. No por su poder,
sino por su dignidad. Así que en el año 134 a.C., el Senado tomó una decisión drástica: romper sus propias leyes para enviar a su mejor hombre. Un general que ya había arrasado Cartago, la capital enemiga más poderosa del Mediterráneo. El mismo que había borrado a los cartagineses del mapa con fuego y sal. Su nombre, Publio Cornelio Escipión Emiliano. Y esta vez, Roma no venía a negociar. Escipión aterrizó en Hispania como una tormenta. Lo primero que vio fue un ejército roto. Soldados corruptos, mimados, perezosos. Campamentos donde se jugaba, se bebía y se dormía más de lo que se luchaba. ¿Su reacción? Cortar por lo sano. Prohibió las prostitutas, el juego, el exceso de equipaje. Hizo que sus hombres marcharan 40 kilómetros diarios con armadura completa, sin quejarse, sin rechistar. Eliminó la grasa del ejército como quien afila un cuchillo. Y cuando acabó, lo afiló aún más. Reclutó un cuerpo especial de 4.000 voluntarios de élite, entre ellos el joven Cayo Mario, el historiador Polibio y el príncipe Numi de Yugurta. Su misión: ser la punta de lanza de una campaña sin misericordia. Roma, ahora sí, estaba lista para aplastar Numancia. Escipión no cometió el error de sus predecesores. No intentó tomar Numancia por asalto. La ciudad estaba en lo alto, bien defendida, y con guerreros dispuestos a morir. Así que hizo lo que ningún otro había hecho antes: la encerró. Construyó 7 campamentos fortificados alrededor de la ciudad, conectados por una línea continua de empalizadas de madera, murallas de tierra prensada, zanjas profundas y torres de vigilancia cada 30 metros. Un anillo de casi 9 kilómetros. Un cinturón de hierro. Y no solo eso, mandó cortar el río Duero, que abastecía de agua a los numantinos. Lo cruzó con barreras de troncos, cuchillas sumergidas, cadenas con púas, para que nadie pudiera escapar ni entrar. Ni siquiera nadando. Numancia, de pronto, ya no era una ciudad. Era una prisión al aire libre. Y su condena era la más cruel: el hambre. Dentro de la ciudad, el tiempo se detuvo. Ya no había campañas, ni escaramuzas, ni treguas. Solo espera. Los numantinos resistían con lo que podían, almacenaban raíces, curtían cuero, sacrificaban animales. Racionaban. Rezaban. Soñaban con ayuda. Y uno de ellos, un guerrero legendario llamado Retógenes el Caraunio, logró lo imposible: escapar del cerco una noche de tormenta, cruzando el Duero a nado con sus hombres y sus caballos. Se fue a pedir ayuda a otras ciudades celtíberas. A despertar la rebelión una vez más. Y algunas lo escucharon. Pero solo una ciudad respondió: Lutia. Los jóvenes de Lutia querían unirse. Querían romper el sitio. Querían luchar. Pero los ancianos temían a Roma. Y cuando Escipión se enteró, llegó a Lutia en tiempo récord. Exigió a los 400 jóvenes responsables de la rebelión. Y cuando los tuvo ante sí, ordenó cortarles la mano derecha a todos. Uno por uno. No como castigo. Como advertencia. A partir de entonces, nadie más acudió en ayuda de Numancia. Con el cerco cerrado y sin refuerzos posibles, comenzó el verdadero asedio, el del cuerpo. Primero, escaseó el trigo. Luego, la carne. Después, las ratas. Algunos numantinos comenzaron a comer cuero hervido. Otros, los cadáveres. Finalmente, los enfermos. Sí. Canibalismo. El último recurso de los sitiados, cuando ya no queda nada. Y aún así, no se rindieron. Escipión lo sabía. Lo esperaba. No tenía prisa. Quería que se quebraran por dentro. Que suplicaran. Que supieran que Roma no perdona. Pero los numantinos no suplicaron. En la primavera del 133 a.C., Numancia ya no era una ciudad. Era un lamento de piedra. Los últimos habitantes se reunieron. Decidieron que no serían esclavos. Que preferían desaparecer antes que ser parte de los triunfos de Escipión. Entonces, comenzaron los suicidios colectivos. Familias enteras se abrazaron, y se lanzaron al fuego.
Algunos se mataron unos a otros. Otros, simplemente, se dejaron morir de hambre. Cuando las tropas romanas entraron, no había nadie que ofreciera resistencia. Solo cuerpos. Y brasas. Numancia había muerto. Pero a su manera. Publio Cornelio Escipión Emiliano regresó a Roma como un héroe. Recibió su triunfo, sus honores, su fama. Pero también una certeza: lo que había vencido no era una ciudad, era una idea. Y esas, nunca se conquistan del todo. Numancia no cayó por debilidad. Cayó porque eligió morir libre. Porque decidió que la dignidad valía más que la vida. Porque en el corazón de Hispania, hace más de 2000 años, un pueblo entero eligió la ceniza antes que la cadena. ¿Fue una locura? ¿Un acto de orgullo? ¿O la prueba más pura de lo que significa la libertad? Lo que está claro es que Roma nunca olvidó ese nombre. Y nosotros tampoco deberíamos. Las brasas de Numancia se apagaron. Las armas cayeron al suelo. El silencio cubrió la meseta como una mortaja. Roma había ganado. O eso creía. Pero a veces, cuando uno gana, también pierde algo que no se ve, algo que no se celebra en desfiles, ni se mide en talentos de plata. Porque al arrasar Numancia y doblegar a la Celtiberia, Roma no solo conquistó una tierra. También destruyó una cultura que prefería el vacío a la servidumbre. Y en ese acto de dominio absoluto, se sembraron semillas de consecuencias inesperadas. Para los vencidos. Y para los vencedores. Para la Celtiberia, las consecuencias fueron devastadoras. Lo que no mataron las espadas, lo hicieron el hambre, el exilio, la esclavitud o el olvido. Muchas tribus desaparecieron del mapa. Las ciudades fueron despobladas o romanizadas a la fuerza. Los campos quedaron yermos. Los guerreros fueron enviados a luchar a rincones remotos del imperio. Y los niños nacieron con nombres latinos, en pueblos que ya no recordaban a sus antepasados. Fue una limpieza identitaria lenta y metódica. A la romana. Las élites locales que sobrevivieron se integraron en la maquinaria del imperio. Se hicieron magistrados, recaudadores, auxiliares militares. Ganaron comodidad, sí. Pero perdieron la memoria. Y lo más doloroso, perdieron el lenguaje. El celtíbero, que alguna vez vibró en canciones, gritos de guerra y juramentos sagrados, se extinguió en pocas generaciones. Una lengua muerta. Como una tumba sin epitafio. Pero no solo los celtíberos salieron heridos. Roma también sufrió. Porque para ganar esta guerra, tuvo que romper sus propias reglas. Se suspendieron leyes, se eligieron cónsules fuera de plazo, se forzaron tratados, se recurrió a traiciones y se enviaron ejércitos improvisados de campesinos cada vez más agotados. La guerra contra los celtíberos fue tan larga, tan costosa y tan frustrante, que muchos historiadores la ven como uno de los síntomas del colapso de la República. ¿Por qué? Porque esa guerra forzó un modelo de mando más autoritario, más personalista. Escipión Emiliano no fue elegido de forma convencional. Fue impuesto por necesidad. Era la señal de que Roma ya no podía permitirse el lujo de la democracia senatorial en tiempos de crisis. Y eso, con el tiempo, llevaría al ascenso de figuras como Mario, Sila, César y, finalmente, Augusto, el primer emperador. Es decir, para derrotar a unos pueblos de la meseta ibérica, Roma tuvo que cambiarse a sí misma. Tuvo que convertirse en algo más agresivo, más vertical, más imperial. Y eso, no fue gratis. Un detalle curioso, las guerras celtíberas también cambiaron el calendario. ¿Sabías que antes del año 153 a.C., el calendario romano empezaba en marzo? Pero debido a la urgencia de enviar tropas a Hispania, gracias al conflicto de Segeda, se adelantó la elección de cónsules a enero. Lo que permitió organizar mejor las campañas. Desde entonces, el año romano comienza en enero. Y por eso hoy brindamos con uvas o cava cuando termina diciembre, y no en primavera, como era antes. En otras palabras, las uvas de Nochevieja son herederas indirectas del asedio a Segeda. Curioso, ¿no? Con el tiempo, lo que Roma quiso borrar, se convirtió en mito. Numancia pasó a simbolizar la resistencia hasta el final.
Fue invocada por poetas, por cronistas, por movimientos políticos. Inspiró obras de teatro, novelas, cuadros, y hasta canciones de folk metal. En Soria, su nombre sigue vivo. Su historia se enseña en colegios, se celebra en festivales, se recuerda en placas. Como si la ciudad, aunque quemada, siguiera ardiendo en la memoria colectiva. Y Viriato, aunque no fuera celtíbero sino lusitano, se convirtió en el otro gran héroe de Hispania. El pastor convertido en general. El maestro de la guerrilla. El amigo de Roma asesinado por sus propios emisarios. Su frase, atribuida por la tradición, Roma no paga traidores, sigue retumbando en cada esquina donde alguien defiende la justicia por encima de la conveniencia. Mira alrededor. El mundo sigue lleno de imperios. De pueblos que resisten. De culturas que se ven arrinconadas por otras más grandes, más fuertes, más tecnológicas. Hoy los asedios no se hacen con espadas ni catapultas. Se hacen con mercados, redes, algoritmos, propaganda. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para defender lo que eres? Los celtíberos no ganaron. Pero tampoco se arrodillaron. Y eso los hace invencibles en el recuerdo. Porque al final, el imperio que conquista puede desaparecer. Pero la historia del que resistió, nunca se borra del todo. Tal vez Numancia no fue arrasada del todo. Tal vez sigue ahí, agazapada, en cada gesto de dignidad anónima, en cada persona que dice no a lo fácil, en cada comunidad que no quiere olvidar de dónde viene. Tal vez todos llevamos un poco de Numancia dentro. Y si algo hemos aprendido con esta historia, es que morir libres no es fracasar. Fracasar es vivir sin luchar por lo que crees. Mira a tu alrededor. No hay empalizadas, ni romanos, ni llamas. Pero dime, ¿cuántas veces nos rendimos sin luchar? ¿Cuántas veces cambiamos convicciones por comodidad? Los celtíberos no eran héroes perfectos. Eran tercos, violentos, contradictorios, pero tenían algo que hoy escasea, la voluntad de resistir. La historia de las guerras celtíberas no es solo una guerra antigua. Es un espejo. Nos recuerda que a veces, perder con dignidad, vale más que ganar de rodillas. Y ahora te toca a ti, ¿qué harías si el asedio llegara a tu puerta? ¿Te gustó esta historia? Entonces no dejes que se pierda como una ruina olvidada. Comparte este vídeo, suscríbete a Portales al Pasado y activa la campana para que cada historia de resistencia, como la de Numancia, siga latiendo en la memoria de todos. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.